Vamos a agradecerle la deferencia de venirse hasta acá, a pesar de que luchamos con el remix y eso salió al aire. Juan Luis González, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo anda? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Juan Luis. Juan Luis es autor de un libro que me fascinó cuando lo sacó, que era El Loco. Él labura en Perfil, estás en Postdata también. Exactamente, los osos de Grafton. Muy bien. Y lo cierto es que, bueno, aprovechamos este momento muy particular del gobierno, donde nosotros venimos siguiendo, y eso lo hicimos cuando hablamos con Raúl Timerman hace 2 días, cómo viene el gobierno en las encuestas, cómo viene la imagen del gobierno, pero también empezamos a desmenuzar un poco cómo lo viven ellos, los momentos donde la cresta de la ola queda lejos y el gobierno empieza a mostrar tumultos en lo económico, donde no empieza a encontrar respuestas hacia las necesidades más acuciantes de distintos sectores de la población que se sienten agredidos por la política del gobierno. Se sienten, no, efectivamente en los hechos hay una baja en lo que tiene que ver por las partidas que se le asignan. Todo eso va generando un malestar que dentro del propio gobierno también tiene una interna que nosotros lo hablábamos recién cuando charlábamos con otro periodista de Perfil, lo tuvimos todo, y también tenemos a Gise, tenemos toda la línea de Perfil hoy. Saludos a Jorge Fontevecchia, que se nos está viendo, le estamos robando todos los recursos humanos habidos y por haber. También tenemos gente de página, no importa. Nosotros nos alimentamos de eso, es la televisión que nos alimenta. Decía que este compañero nos decía la paralización que tiene el gobierno en estos momentos por la interna que vive. Todo eso y mucho más lo va a desentrañar Juan Luis, que además es autor de Las Fuerzas del Cielo, lo buscan también en las librerías. Juan, ¿cómo estás viendo este momento particular del gobierno nacional? Por un lado, es evidente que atraviesa un mal momento entre escándalos de corrupción interna, la malaria económica, el desgaste de la gestión, ¿no? Tanto su tercer año, yo desde que cubro política, trabajo en la revista que vi al macrismo de cerca, Alberto Fernández también. En tercer año de gestión ya empieza a sentirse, ¿no?, como un equipo que está medio cansado. Dicho eso, yo siempre suelo ser portador de malas noticias. Dos ideas. Una, el combustible número uno de Javier Milei, desde que se mete en la política del 2021 hasta el día de hoy, fue la subestimación. Lo que Milei bien narra como fenómeno barrial, que yo lo sé aparte porque me pasaba cubriéndolo, haciendo el libro, diciendo que me lleva esta idea de ¿para qué le dedicas tiempo a estos muchachos que no van a ningún lado? Bueno, claro. Milei se nutrió de eso, Milei creció con esa subestimación. Entonces, solo traigo para decir, che, ojo con darlo por hoy muerto al gobierno. Uno, porque si bien está bajo en todas las encuestas que te ponen de que pasó de 40-45 a 30-35, bueno, ojo, 30 puntos. Yo lo invertiría, digo, llegar a este momento del gobierno con la malaria económica que hay, con los escándalos impresionantes que tienen y seguir teniendo un apoyo del 30-35%, claro, eso es una barbaridad. Claro. Y con ese número, además, en el sistema, en otro país con otro sistema presidencialista, puede ser, pero con un balotaje, con 30-35, estás a tiro que se te sume, por ejemplo, el antiperonismo y ganés. Por un lado, eso. Y segundo, bueno, hablamos de Milei, pero si no vamos a hablar de la oposición, digo, ¿quién le va a ganar a Milei? ¿Quién está enfrente, no? Y si luego le gana a Milei, yo no la veo, la verdad, que se le vaya a ganar a Milei. Me pasó ahora hace poco, el 24 de marzo. Estaba llegando en la plaza, 9 de julio, Avenida Mayo. Sí. Me pasa Kicillof con el camión de las madres por al lado. Estamos hablando de núcleo duro de votante Kicillof, donde pasa, y era como si pasara el 4 de Huracán, ¿viste? Un equipo chico así. No despertaba mucha adhesión, era un aplauso, digo, no mucho más. Hay algo que Milei tiene, que antes Cristina lo tenía, que es ese fuego sagrado, esa cosa de que el tipo muere por lo que cree. No lo veo, digo, no es para pagarle a Kicillof, lo destaco, pues parecería ser el candidato del peronismo, ¿no? Es lo que en definitiva define a un líder, ¿no? En un determinado momento de la política argentina. No muchas veces aparecen referencias tan importantes y Milei empieza a meterse en ese podio donde está Cristina. Sobre todo en la época del algoritmo. El algoritmo, que es la que hoy nos maneja nuestra vida, instala y desinstala candidatos, favorece los extremos. Está recontraestudiado, lea a los ingenieros acá, hay mucho escrito al respecto. Pero ¿por qué Milei engancha también con esta época? Bueno, pues un tipo que se mueve extremos, sí, que es lo que más te hace correr en las redes, en el Twitter, etcétera. La era de la moderación, incluso la buena gestión, como puede ser la de Kicillof, no es tanto un atributo hoy en día como hablar del bien y el mal, como hace Milei, como insultar, como ser genuino, dar la vida por lo que crees. Y en ese mundo, y bueno, falta un año, puede irse muy al tacho el gobierno de acá a un año, compite contra sí mismo, ¿no? Siempre los oficialismos religen o no religen si hicieron una buena gestión.
Yo eso digo, bueno, ojo, no lo demos por muerto, porque así llegó hasta donde llegó, el tipo, dándolo una y otra vez por muerto. ¿Cuánto, cuánto pensás que él está involucrado en la interna? Lo decía por el principio, digo, hace días ya que venía, hace meses, años ya diría que hablamos de la interna en La Libertad Avanza, que es un espacio donde medio que todos se odian entre sí, pero que a veces, hoy Pablo Varela decía, esa interna está paralizando la gestión directamente y está, bueno, muy picada. Lo estamos viendo con la pelea, no sé, Gordo, Dan, Lilia en Twitter. ¿Cuánto pensás que Milei está al tanto, le interesa o le da relevancia, o es un poco para la tribuna, para que nosotros comamos un poco de show? Yo tiendo a no ver tanta estrategia en general en La Libertad Avanza. Creo que hay muchas cosas que suceden por la simple dimensión humana de los personajes. Entonces no creo que esta pelea del Gordo Dani y Lilia sea una cosa que se armó en una mesa para desviar la atención. De hecho, como le dice el Gordo Dan a Lilia, hay un tema de IQ bajo ahí, que es una marca registrada de este espacio. Insisto, no le quiero bajar el precio, esto es lo que lo distingue del resto. No, lo estoy citando al Gordo Dan. Sí, es una cosa que lo distingue y le da. Llegan donde llegan porque se parecen a la gente que representan. Que por eso cuando el tipo dice casta, bueno, algo engancha, pues vos lo ves y decís, claro, este loco yo me lo puedo cruzar en el colectivo. El Gordo, yo tuve un encuentro con el Gordo Dan en el... ¿Cómo fue eso? Esto fue, estaba escribiendo el loco, fue después, no me acuerdo, en 2023. Antes de las elecciones, pues todavía no era un fenómeno, o sea, no estaba la idea que iban a llegar a poder, ¿no? Entonces me arreglo para juntarme con el Recolete y yo digo, yo tenía la figura, todavía no estaba tan conocida la cara de él, era más la figura tuitera, de haber sido arranque el 23, ahora pienso. Y yo esperaba que llegara un tipo con una BMW y que pidiera un sushi, y el chabón se bajó del 160 con el ambo del Garrahan, donde laburaba. Todavía laburaba en el Garrahan. En aquel momento. Y hay una cosa, digo, que se distingue mucho lo que era la derecha tradicional, pero me estoy yendo por la rama. Dicho eso, digo, no creo que sea una estrategia. Milei está al tanto porque vive las redes. Siga la página milei.nulo.lol. El crecimiento de Milei, el tiempo que pasa en Twitter, viene exponencial a lo largo desde noviembre hasta acá. Aumenta todo el tiempo, está en un promedio de 3 horas por día. Entonces, obviamente se entera. No le interesa la política, eso no va a cambiar porque no le interpela. Eso a pesar de que pasaron ya casi, vamos por 2 años y medio de gobierno, vos ves que la rosca, todo ese tipo de cosas de la política más tradicional, sigue sin importarle. Recontra. Pero ¿y sigue todo delegado en Karina? Porque él ahora tuiteó con respecto a... Por eso yo me pregunto hasta dónde él está. Yo creo que estuvo... Hay algo que yo veo que está distinto. No termino de darme cuenta qué. En mi humilde opinión, creo que se leyó mal cuando le dice Lilia tiene razón. Milei, a un psicólogo de la sala le va a dar un nombre a esto, pero Milei solo habla de manera literal. El Papa que le dijo lo del chico, lo otro día se viralizó, eso que era una gastada en cualquier planeta, para él lo toma literal. O sea, cuando sos chico, le decía el Papa, a pesar de que tenía 50 años cuando lo bardeó, si la gente no llegara a fin de mes estaría muerta en la calle. La escena de Homo Argentum del ascensor, que la toma literal, bueno. Me estás haciendo tener unos recuerdos. Sí, pero es verdad. El tipo habla de sí, podés elegir morirte de hambre si no querés trabajar, bueno, y miles más. Cuando el Milei dice Lilia tiene razón, habla del fragmento ese de la pelea de la acusación de Lemoyne de que los periodistas llevan a gente solamente para sacarle el cuero al gobierno. Entonces, eso decía, por Nicolás Márquez. Exacto. Pero decía, era más una crítica al periodismo que una palo hacia la interna. Miren, no se mete mucho en la interna, no le interesa. Si sacamos lo que piensa Milei, bueno, Caputo va camino a una salida en algún momento, o al que sea lo que es ahora, un asesor que controla algunas cajas y no manda más del gobierno. Me dejaste picando. ¿Vos ves una pronta salida de Caputo? ¿Es algo que va a ir erosionando y que posiblemente, eventualmente podría decantar? ¿O le ves una fecha de vencimiento mucho más corta? A ver, Caputo está sobre relatado, ¿no? En la política argentina y en los periodistas argentinos. Si vos sacás esta idea que es el mago del Kremlin que inventó la pólvora y vas a lo fáctico, Caputo desde febrero del año pasado viene acumulando una derrota atrás de otra. O sea, el primer cierre de listas en Santa Fe, que fue la primera provincia que se cerraron las listas, hasta el día de hoy solamente acumula derrota y estamos en abril del 26, o sea, un año y pico, ¿no? Que fue derrotas primero en el armado de las listas y después en el armado del gobierno, como caso del Ministerio de Justicia.
En algunas áreas Karina no ha avanzado aún por una cosa, volvemos al fenómeno lumpen de que tiene todo esto, porque era la misma persona que hace 5 años competía por un televisor de Leo Casca. Entonces, literalmente no tiene de gente. Pedro Lacur, amigo de ambos acá, contó en el diario Dar con mucho detalle cómo Karina le ofrece 3 veces a Adán Sorrey Jr. Que agarre la CIDE, a Sorrey le dice que no, y claro, que no tiene más gente. Literalmente no conoce Falta más. de recursos humanos. Falta de recursos humanos. Entonces, si aún no ha avanzado, que digo esto, que si aún no ha avanzado simplemente por un tema de tiempos. Ahora, Caputo es aire de gobierno, bueno, a él, aún en la versión de asesor reducido y sin el control total de gobierno, le conviene estar ahí. Recibió esta semana a Peter Thiel, digo, Caputo es un vivo. Antes que ser mileísta, es un vivo que está construyendo su carrera, su portafolio, su billetera. Entonces, aún en la versión de asesor reducido, yo creo que le conviene. Hay que ver ahí hasta dónde puede manejar las bases. Porque, por ejemplo, el otro día se cruzaron el límite. Lo de diciendo Karina se coja pareja en carajo, eso no. Tremendo eso. Es un límite que ni a Caputo creo que le va a haber gustado. Entonces, a partir de esa metáfora no muy feliz. No, metáfora no, lo dijeron así. Directamente lo dijeron así textual, exactamente. Se impone y Karina empieza a copar con sus fuerzas de la tierra, lo que era anteriormente las fuerzas del cielo. ¿Qué rol ves ahí, Nicolás, de Sebastián Pareja, de los Menem? ¿En qué grado de avance tienen ellos para llevar adelante el plan de Karina de desembarcar en las áreas de Caputo? A ver, por un lado, es evidente que cuando discuten a pareja, en verdad están discutiendo a Karina, ¿no? Claro. Eso es así. Ahora, si nos corremos eso un segundo y vamos a que todo este gran lío que el gobierno nacional atraviesa hace 2 semanas es por un cuadro de sexto orden del peronismo del conurbano, a quien Monzó, que tampoco nunca fue el Churchill ni el primer armador del país, lo expulsa de su espacio del 2021, un tipo de sexto orden total, de la resaca del peronismo, de lo que Fede Simonetti llama muy bien la casta base, y todo es alrededor de él. Entonces, eso primero es muy increíble. Y segundo, te habla de lo que es el armado de Karina y con quién Karina se rodea. Eso a mí no me deja de parecer paradójico que, por un lado, tenés a la base social política del fenómeno libertario, que es la Fuerza del Cielo, en cuanto el Cordón es más conocido, ¿no? Pero abajo de eso hay pibes militantes que creen, y que hace muchos años creen en las ideas de Milei y la idea del pueblo, podemos coincidir o no, pero hay mucha cosa genuina y pura y novedosa aparte, porque en general estos pibes de clase trabajadora en general o votaban a peronismo o a la izquierda, hay una novedad política ahí clara. Tenés arriba de eso a Caputo, es un estratega, es un profesional de la política, laburó con distintos actores que, a pesar de eso, son los que más llevan la discusión a lugares violentos. Sí. No sé, tampoco puede ser estratégico, pero digo, violentos, esotéricos, antidemocráticos, están en estos pibes. Ahora, Karina, que es la tarotista, la que habla con el perro muerto, la que se puede comunicar con Dios y con los ángeles, cuando tiene que hacer política se recuesta en lo más rancio de lo rancio, en lo más territorial y ya no es muy increíble. Bueno, ahí está la otra cara de Karina, que es el vicio por la guita, ¿no? O sea, ¿por qué pareja? ¿Por qué los Menem? ¿Por qué Kikuchi antes? Bueno, pues gente que le trae en los negocios cerrado en paquete. Bueno, a mí perdón. No, tomando esto que decís, y a riesgo de ser la caputista de esta mesa, ¿no? Porque no, pero yo lo que me pregunto, y lo vengo pensando hace bastante, es correr cada vez más a Santiago Caputo, darle cada vez menos espacio a esta militancia de las fuerzas del cielo, es un poco sacarte de encima la agenda de la batalla cultural y darle espacio a, bueno, la vieja política territorial que conocemos en la Argentina hace un montón. Claudicar en la batalla cultural. Digo, porque Nicolás Márquez ahora corriéndose, Agustín Laje lo tenemos en silencio, pero sabemos que no hay nada que diga Nicolás Márquez sin haber hablado antes con Agustín Laje. Digo, correrte tanto de la agenda de la batalla cultural, que es lo que te hizo diferenciarte, ¿no es catapultar tu final? Digo, ¿no es un poco enterrarte? Porque vos tenías en términos económicos inflación y en términos políticos y sociales su gran batalla cultural, y ahora están dejando todas las banderas. Digo, ellos no están, no sé, me lo pregunto si este es el final de la Libertad Avanza que conocimos. A ver, hay una
búsqueda de Milei y del gobierno es seguir siendo Milei como un tipo, un outsider. O sea, la política va por un lado, Milei por el otro. Eso involucra desde... O sea, la batalla cultural, diría, es uno de los elementos que constituye la figura de outsider. Una batalla cultural, el otro que tipo canta, el otro que grita, el otro que se viste raro, que esté sucio, el pelo. O sea, tenés la construcción que lo hace, el misticismo incluso, o sea, toda construcción de elementos que lo hacen distinto a la política. Sí, si se pierde eso, es un problema para el gobierno. Mucha gente, no solo yo creo eso, digo, los que están atrás de la candidatura de Gebel, creen esto de, che, tenemos que construir un outsider que lo vaya a empujar. Dicho eso, no le asignaría ni a Caputo ni a la Fuerza de Cielo la condición de la retórica outsider de Milei, porque una cosa tan sencilla como poner YouTube, Animales Sueltos, primera entrevista de Javier Milei, septiembre de 2016, y vas a ver que es el mismo Milei, dice lo mismo. O sea, arranca, la primera entrevista de Milei con Animales Sueltos arranca criticando, insultando a Keynes, se pone rojo, grita, habla de que la corporación política todavía no tenía la palabra casta, pero la misma lógica, vivían de nuestro laburo, de los impuestos, entonces... hay un Milei que precede a Santiago Caputo por muchos años que dice lo mismo ahora. Entonces yo digo, bueno, tampoco no puede vivir sin Caputo Milei. Obviamente Caputo hace un buen laburo en lo que hace y lo perfecciona y lo estiliza, pero Caputo depende más de Milei que Milei de Caputo, eso quiero decir. Pero si pierde el manto de outsider es un problema para el gobierno, claro. Y al calor de la crisis económica que se empieza a ver más fuerte en este tercer año, con despidos, con la baja estrepitosa del salario en sus distintas variantes, ¿pensás que y también al calor de lo que pasa con Adorni, lo que pasa con los créditos del Banco Nación, ¿pensás que ese concepto de casta ya quede inadecuado y que tiene que empezar a buscar nuevas formas de relato del gobierno? Siempre yo tiendo a caer en metáforas futboleras, pero en las elecciones, y sobre todo en un balotaje, que calculo que es el escenario que vamos a ir, me cuesta ver a un candidato ganando en primera vuelta, es un equipo contra otro. Entonces, a veces no ganás por solamente tus méritos, sino porque el otro se para mal la defensa. En el caso de, bueno, Milei va a hacer casta si se quiere. Si enfrente tenés un tipo, alguien novedoso que inaugure algo nuevo, que prometa algo nuevo, sea Gebel o sea, no sé, Miriam Bregman, incluso, que viene creciendo fuertemente. Ahora, si enfrente vos tenés a lo que Tonietti llama, y a mí me hace reír mucho, el Frente Jarra Loca, que es Grabois, Pichetto, o sea, que es el Frente Todo 2.0, versión ya como farsa, podríamos decir. Bueno, a mí tiendo a pensar que a gran parte de la sociedad argentina le va a costar mucho ver a Milei como casta si enfrente tenés a una nueva versión incluso más golpeada de lo que fue bueno Alberto Fernández, que además es muy reciente. A ver, nosotros estamos todo el día dándole vueltas a la política, pero vos decís, Alberto Fernández fue ayer y fue el 200 puntos de inflación, sí, que es un tema que mucha gente, con muchísima gente le atravesaba la vida, ¿no? Entonces, insisto, hay que ver, de nuevo, para mí el gran tema con el peronismo, que tiene que lograr expresar algo nuevo. No importa si es el peronismo en el PJ, pero si es los mismos eslóganes de siempre, para mucha gente es eslogan, el trabajo, el Estado que genere trabajo, salud pública, educación pública, derecho, para mucha gente es un eslogan, pues ya fue un eslogan en el 23, porque así votaron en el 23. Entonces, bueno, hay un tema ahí que falta de destrabar, me parece. Cuando pensamos en el gabinete actual de Milei, vemos algunos movimientos. Digo, una Patricia Bullrich que dice, bueno, Adorni, no sé si tanto. Sturzenegger, un perfil bajísimo. Toto Caputo asumiendo un rol de vocería, que eso, bueno, nunca le va muy bien porque no tiene como tanto carisma, pero otra vez vuelve a ocupar ese lugar. Digo, si vos tenés que definir hoy quiénes son los más leales a Milei, quiénes están encarnando el proyecto que encabeza Milei y quiénes están ahí como medio de viendo qué va a pasar. Está bien la pregunta. A ver, el tema de lealtad es complejo, pero va a haber Burrich, seguro que no. Burrich es burrichista, lo sabían todos. Ya asumían ese riesgo. Sí. Y es la que mejor imagen tiene. Y la que no tiene causa de corrupción atrás. Sí, totalmente. Hablamos de Burrich y tiendo a volver a Karina, ¿no? Hay una sobreestimación del personaje propio de Karina, de sí mismo, claro, que una y otra vez ves cómo termina generándose errores autoinfligidos. Por ejemplo, esta lógica de Karina de que solamente puede relacionarse con alguien
si es un súbdito o es un enemigo, te lleva a que, por ejemplo, la expulsaste a Pagani y Pagano te carpeteó la casa de Adorni. Fíjate, un tiro muy claro. Sí. Con Burrich lo mismo, la echaste del Ministerio de Seguridad porque estaba subiendo las encuestas, mandándola al Senado, cuando pasó de ser una empleada tuya por decreto a un cargo de 6 años, donde además en un año tan cargado con lo parlamentario, Va a tener una y mucho otra vez. protagonismo. Exactamente. Claro. Entonces Burrich, después, bueno, hay que creer a las versiones. La gente de Burrich dice Patricia, el hijo del momento uno que la lleva a la senaduría, que llega a ser jefa de Bueno Porteña. Karina aceptó, y si no le gusta, vamos a ir igual, iremos para. Incluso una cosa medio que uno podría decir a borde de chantaje, ¿no? De vamos a ir igual, no te gusta, nosotros vamos a ir igual. Y vos lo ves hoy y decís, bueno, ¿qué otro candidato tiene la Libertad Avanza para. Ahora que ha ido Adorni en la ciudad. Sí. Exacto, se verá, pero no, Burrichita está claro. Con Caputo, bueno, ya empiezan a aflorar que vienen. El año pasado hubo unos momentos cuando salió de las LEFI, hubo unos momentos de tensión donde, claro, ahí está, Milei es profeta que quiere ser rey, pero también es economista. O sea, son las 3 cosas que es de Milei. Y lo único que se mete en la gestión es en economía. Y claro, no, obviamente más de una vez no piensa lo mismo que Caputo, pero le impone, porque es el presidente y por cómo es este presidente, le impone a Caputo lo que tenía que hacer. Y ya el equipo económico, como hizo el año pasado en un momento de tensión, deja que corra las críticas que tienen. En el caso de Caputo se queja de la interna política. Bueno, quejarse de Karina es quejarse de Javier en un punto. Ahí algo va a crujir. Y Sturzenegger, la verdad, no tengo tan mapeado. Personaje extraño, ¿no? Y extraño que Argentina tropiece Lo ves en cierto momento cuando termine de crujir definitivamente la relación de Caputo con Karina, o por decantación con Javier, de que sea Sturzenegger quien lo reemplace? A Adorni. Al ministro de Economía, Luis Caputo es una posibilidad. Diría más latón, Sturzenegger se preparó toda la vida, ¿no? Para eso. Es una posibilidad. Las ambiciones de. Sturzenegger tiene una cosa mesiánica en un punto que es muy presente en el gobierno. En el caso de Milei es literal, ¿no? Él piensa que el perro muerto lo comunica con Dios y Dios le dijo él es el Mesías. Sturzenegger piensa que está convencido que en su cerebro está la lógica, la solución a todos los problemas de la Argentina. Entonces hay una cosa ahí donde es más fuerte que él. Es el más yihadista de todos, ¿no? En un punto sí. Sí. Y siguiendo con el gabinete, no la mencionábamos a Sandra Petovelo, que viene siendo noticia en estos días. El otro... No eran amigas, nos llamamos bárbara con Sandra. El otro día alguien, no me acuerdo quién, para darle el crédito, ¿no? Pero hacía esta lectura, a ver si vos coincidís, dice, a la que menos le conviene este lío con Santiago Caputo es a Sandra Petovelo, porque es la única o es una de las pocas del gabinete cuya relación directa es con Milei, algo que no le gusta mucho a Karina. Y a veces uno piensa estas cosas en términos personales, pero para mí nunca hay que perder de vista que Petovelo tiene bajo su órbita trabajo, salud, educación. Digo, es una mina con mucho poder que no se termina o yo no termino de tener en claro cuál es su capacidad real, tanto de trabajo como de influencia a la hora de tomar decisiones. Si Karina la odia tanto, digo, ¿qué lugar ocupa Petovelo? Te diría que lo personal es político siempre, sobre todo en este gobierno donde pesa mucho, y en el caso... hemos naturalizado una cantidad de cosas con este gobierno que un día vamos a volver para atrás y decir esto es impresionante. ¿Cómo llegamos a esto? Pero Petovelo tiene, no sé cuántos pernoctes tiene en la Quinta Olivos. Es la primera. Debe ser la de top 3 seguro. Pernoctar me parece una palabra espectacular. No, pero pernocte, o sea, de quedarse se queda en una casita. Sí, se queda en una casita. No estoy diciendo nada sexual, no lo malinterprete, pero incluso diría, en un punto sería más natural que fuera sexual. Es una cosa medio terapéutica, emocional, el rol que cumple Petovelo con Javier Milei. Y que muestra un hombre solo, ¿no? Recontra, ese es el corazón de Milei, pero digo, nunca en ningún gobierno tuvimos un ministro que pernocte de la Quinta Olivos. Es inédito. Y lo naturalizamos. Bueno, ese es el por qué Petovelo es la ministra de Capital Humano. Porque lo conoció a Milei haciéndole reiki la espalda y porque entonces tiene una cosa medio de terapeuta con Milei que sigue hasta el día de hoy. Con Karina tuvo en algún momento una buena sintonía, pero con Karina eso nunca dura demasiado, sobre todo si ella ve que tenés una cosa medio de poder propio independiente de ella, y ese es el problema. Teniendo en cuenta el rol que cumple emocional ella con Milei, me costaría verla afuera del gobierno, pero bueno, es una persona también con muchos idas y vueltas emocionales propios, como echó al jefe de gabinete que lo llamó y lo echó en 10 segundos, también te habla de una mujer que toma decisiones intempestivas. Entonces, esto para decirte que no sé, si la semana que viene un día de la nada se levanta, cruza y renuncia, tampoco me parecería una cosa inesperada.
Decisiones intempestivas es lo que dijo recién nuestro invitado Juan Luis González. Fíjense la foto de definición intempestiva de lo que acaba de publicar el presidente Javier Milei. Esto es reciente en términos de lo que se conoció de la No se la- expulsión de los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Y este es su principal foco en estos momentos, ¿no? Todos los males del periodismo y que no los odiamos lo suficiente. Sí, hay muchas cosas ahí para analizar. Una que me sorprende mucho es la inflación del odio a los periodistas. La vienen siguiendo esa, porque cuando arrancó el gobierno era 85. Después fue mucho tiempo, fue 90 y ahora es 95. Dios mío. O sea, en 3 meses va a ser 99. No sé, Bueno, son pero todos iba algo- en paralelo con los millones que sacó de la pobreza, Juan. Vos no lo estabas viendo. Claro, claro. Donde iba aumentando mes a mes, aumentaba 1 millón más que salíamos de la pobreza. Claro. Impresionante, que cada uno, el principal catalizador ya no es Pablo Roca, Don Chatarrín, sino que directamente es ir al foco de la tarea de la prensa. Bueno, acá discusión también con varios colegas. Yo no veo estrategia acá. Después esto se transforma, o el gobierno o Caputo de esa área lo transforma en una cosa estratégica, pero el odio de Milei es un odio real. Eso es lo que lo mueve a Javier Milei. Su rotura es real, es personal, hay cosas que no se pueden fingir, que no se pueden guionar. Milei, no, ese odio de Milei no se guiona. Y es cuando se pone a tuitear basura inmunda, hijo de puta, ¿sí? Ratas. Está realmente enojado. Bueno, miremosla, lo que conocemos Milei es esa desborde, no es una impostura. Entonces cuando Milei sube este tipo de cosas, lo hace porque él odia. Y ese es una de sus grandes fuerzas y odia a los periodistas. Y ahí sí hay una cosa para mí mesiánica, que es que el periodista por definición pone en duda la palabra de cualquier líder político, sea que sea. Y si hay algo que distingue al Mesías por definición es que no se lo puede dudar. Por el momento vos dudás de la palabra de Dios, bueno, se quiebra esa fe. La fe no está más allá de toda puesta en duda, de toda investigación. Bueno, que es un poco el laburo de periodistas que tienen que hacer. Entonces hay una cosa que por definición chocan. Claro. Los Dos constelaciones que van a estar opuestas. Exactamente, además Milei que viene en un ascenso fenomenal, pasó de largo esta semana, lógico, pasan muchas cosas en Argentina, pero en Israel Milei inauguró una nueva era del misticismo oficial. El discurso que da el martes en la Universidad de Ban Ilián, si no me confundo, donde él presenta el epílogo de su próximo libro. El libro es La moral como política de Estado, el epílogo es Capitalismo, maquinaria divina del paraíso o así. Él se autoproclama el rey Salomón. Se autoproclama Rey Salomón, pero eso ya venía. La novedad ahora es que él teoriza de cómo Dios inventó el capitalismo, cómo Moisés era el primer capitalista. Por eso rebotó mucho lo de Marx era satánico. Pero la lógica atrás de Dios, ese primer capitalista, es, bueno, los que están conmigo son el bien, literal, y los que están enfrente son el mal. Entonces el periodista es el diablo, de manera literal. Esto parece una deriva mesiánica de Milei, no mucho más, pero dos cosas. Una, engancha con la época. El discurso del bien versus el mal, la moralización del discurso político va de lleno con la época. Y acá más se cruzan Peter Thiel y Conan en este punto, porque si Dios inventó el capitalismo y todo lo que quiere Dios es el libre mercado, cualquier cosa que regule en el medio, por ejemplo la democracia, es un problema. Entonces, Milei llegando por Conan a la desregulación democrática y Peter Thiel y Elon Musk llegando por el tecnocapitalismo y el transhumanismo, bueno, se enganchan ahí, ¿no? Medio increíble, pero está. Impecable y certero Juan Luis González. Juan, te leemos en perfil y te vemos en todo lo que haces. Síganlo en las redes sociales. Muchas gracias por haber Muchas participado de esta primera semana, el cierre de esta primera semana de Deslomados. ¿La pasaste bien, Gise? La verdad, chocha. Bueno, entonces